Dios me lo bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Una vez más dándole gracias a Dios por este día maravilloso. Así es, Señor. Dándole gracias al Señor por un día, por esta oportunidad que nos ha dado. Aunque el solcito está radiante, pero démosle gracias al Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, gracias, Señor, aún nosotros no mereciéndonos, Señor, porque somos pecadores, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendícenos, Señor, en este día maravilloso con tu palabra, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Danos, Señor, esa agua viva, danos ese pan fresco, danos ese pan, bendito sea, grande, maravilloso, ese pan traído del maná, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, poderoso, misericordioso, grande, maravilloso, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Señor mío, Dios mío, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor, gracias. Aún nosotros no conociéndonos, Señor, cada uno de nosotros que estamos participando, Señor, pero tú conoces nuestros corazones, conoces nuestro sentar, conoces nuestro levantar, conoces, Señor, nuestro caminar, Señor, conoces nuestros pensamientos, Señor, aún no estando la palabra saliendo de nuestras bocas, pero sabes lo que vamos a decir, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, bendice a cada una de nuestras familias también, Señor, bendice a cada uno de nosotros, danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder entender y comprender de tu mensaje, de tu palabra, Señor, que nos vas a hablar este día maravilloso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestras vidas. Así es. Seguimos con el estudio de 1 Samuel capítulo 3, verso 14, que nos dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí será expiada, no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Vemos claramente que nos habla nuestro Padre Celestial. Vemos que nos dice, si regresamos al capítulo 2, versículo 12, nos habla claramente, dice que ellos eran hijos de Elí, eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. O sea, ellos no conocían íntimamente, o sea, cuando ellos no conocían, cuando dice que ellos no se inclinaban ante Jehová, a adorarlo, alabarlo o glorificar su nombre, ellos no. Ellos servían a su manera, ellos servían a Dios a su manera, solamente de mente, pero no de corazón. Así es cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros solamente servimos al Señor a nuestra manera, cuando queremos lo servimos, cuando no lo hacemos a un lado, lo ponemos en distintos lugares. Por eso, cuando nosotros venimos a conocer a Dios, al Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, por eso dice que su palabra, todas rodillas se doblarán ante Él. Bendito sea el nombre del Señor. Es claramente que nos habla de la palabra del Señor. Bendito, poderoso Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice en esta segunda parte del capítulo, veremos que Dios quería a un hombre dedicado a Él, ya que los que supuestamente estaban apartados para Dios, los sacerdotes, en realidad estaban enfocados en sus propios placeres. Dios quería unas personas que hagan la obra de lo que Él mandaba, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero ellos no hacían la obra como era correspondiente. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos lo que nos dice en el capítulo de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente, como leemos lo que nos dice la palabra del Señor, en este tiempo Elí era en sumo sacerdote, pero él estaba viejo y cansado. Por lo tanto, quien realmente manejaban los asuntos del tabernáculo eran los hijos, y la Biblia dice y describe a los hijos con palabra muy fuerte,
que dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Describe de hombre impío, suena muy suave y comparaciones al original en hebreo. Vemos en lo que antes en hebreo le decían al hombre impío, le decían que eran Benei, Belial, que literalmente se traduce como Beniel, hijo Belial, sin valor, bueno para nada, maligno y destructor. Bendito sea el nombre del Señor. Además de esto, la Biblia dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Esto no quiere decir que no conocían acerca de Dios, sino que no tenían una relación personal con el Señor. En teoría, ellos estaban dedicados a servir a Dios siendo sacerdotes, pero en la práctica no lo interesaban conocer ni obedecer, eran hombres corruptos y único que buscaban era sus propios beneficios, tal como lo refleja los siguientes versículos. Vea cómo es. Hay veces nosotros servimos al Señor, pero solamente a nuestra manera. No lo servimos como debe ser, servimos a nuestra manera. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en 1 Samuel también capítulo 2, versículos 13 al 15, nos dice, eran costumbres de los sacerdotes con los pueblos que cuando algunos ofrecían sacrificio, venían los criados del sacerdote mientras se cocían la carne, trayendo su mano un grapio de 3 dientes y lo metían en el perol, en las ollas del caldero, a los marmitas y todos lo sacaban del grapio. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Dice que ellos sacaban la carne, estaban en sangre, pero ellos sacaban esa carne cuando no debían sacar porque era un sacrificio que estaban haciendo el pueblo de Israel. Pero ellos no respetaban ellos no respetaban el sacrificio que hacían para Jehová, ni respetaban a Jehová, ni respetaban al pueblo. Dice que ellos sacaban con un trinche de 3, dice que lo sacaban, lo punceaban la carne y sacaban. Y dice claramente que ellos no tenían conocimiento de Jehová, no tenían temor a Jehová, no conocían de Jehová. Pero más adelante dice que Jehová ya lo dispuso a matarlo. Ellos tenían que morir. Y por eso es que decreta también claramente que ellos iban a morir, en un día iban a morir los dos. Y por la noticia que iban a recibir el Padre, también acontecía que también iba a morir. Bendito sea el nombre del Señor. Y los hijos de Elí llegaron a usar el altar y el holocausto como si fuese una cocina personal. Bendito sea el nombre del Señor. Padre poderoso. Dice que ellos llegaron a usar el altar como un holocausto, como si fuera su cocina personal. No mostraban ningún respeto a la santidad de los sacrificios ofrecidos a Dios. Los levitas y sacerdotes tenían derecho a ciertas partes de sacrificio, la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Vemos en Deuteronomio capítulo 18, versos 1 al 5, leemos que dice claramente que ellos sí tenían el derecho a la espaldilla y las quijadas y el cuajar, pero no tenían el derecho de sacar las carnes, apenas estaban recién, estaban quemando, y dice que ellos sacaban con sangre, sacaban las carnes, no le interesaban ellos. Vemos que los levitas, dice sacerdotes, tenían derecho de ciertas partes de los sacrificios, la espaldilla, las quijadas y las cuajares, pero no todo lo tomaban los hijos de Elí. La grasa era para Dios y ellos sacaban. Levítico, capítulo 7, versículo 29 al 36 también nos habla, pero ellos le arrebataban
Por lo demás, ellos no debían comer la carne cruda, ya que todavía tenían sangre. Vemos en Levítico capítulo 3, versos 16 al 17. Pero todo esto no le importaban los hijos de Elí porque no respetaban a Dios ni al pueblo. Todo lo que buscaban eran su propia satisfacción y placer. Ellos hacían lo que querían, tal como el pueblo en las épocas de los jueces. Vemos en capítulo 21, verso 25, ellos querían servir a Dios a su manera. Bendito sea el nombre del Señor. Nótese que los hijos de Elí no hacían esto por ignorancia, pues como sacerdotes ellos eran encargados de enseñar las leyes al pueblo, y cuando algunos lo corrijan, ellos simplemente lo desestimaban y hacían lo que querían. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial, como nos habla en nuestras vidas. Por eso tenemos que darle gracias a Dios que Él habla en nuestras vidas. Pero a veces nosotros no queremos ni agradecer por lo que nos está hablando nuestro Padre Celestial. No lo hagas por este servidor, sino hazlo porque la palabra de Dios nos enseña, nos ayuda, nos corrige. Por eso dice en San Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las escrituras, porque de ella hablan de mí, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en 1 Samuel capítulo 2, versos 16 al 17, dice, si el hombre le respondía que la grosura primero después, toma tanto como quiera, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo tomaré a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos faltaban el respeto a Dios, también al pueblo, no solo el que lo llevaba su ofrenda, sino también las mujeres que llegaban al tabernáculo. Vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, y con todo Israel cómo dormían con las mujeres que velaban las puertas del tabernáculo de reunión. Y Elí llegaba a quejas del mal comportamiento de sus hijos, pero no hizo nada al respecto. Aparentemente Elí sí era un hombre temeroso de Dios, pero sus debilidades eran sus hijos. Era muy permisivo con sus hijos, y cuando los corregía, lo hacía de una forma muy débil, sin consecuencias. En 1 Samuel capítulo 2, verso 23-24 dice, le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo vuestro malo proceder. No, hijo mío, porque no es bueno fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si Elí no ponía límites a sus hijos, ni les señalaba las consecuencias de sus malos actos, entonces lo haría Dios mismo, y Elí lo sabía, y por eso dijo en 1 Samuel capítulo 2, verso 25, dijo, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Dios sabía que los hijos de Elí nunca iban a arrepentirse, y por eso lo entregó a la dureza de su corazón, como sucedió con el faraón. Por eso que cuando vemos claramente que Elí, vemos que los hijos, cuando le reprendió, sus corazones se volvían duros, tercos, de piedra. Asimismo, cuando el faraón, Moisés fue a decirle al faraón que lo deje salir al pueblo de Israel, y faraón se volvió con un corazón duro, porque no quería escuchar la voz de Jehová que hablaba. Bendito sea el nombre del Señor. Y no disciplinó a sus hijos, y los llevó a su propia destrucción. Como vemos en Proverbios capítulo 13, verso 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece más, el que lo ama de temprano lo corrige. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente, por eso son los problemas de nosotros como padres, que no corregimos a nuestros hijos.
porque vemos claramente cómo está pasando en muchos lugares, vemos también cómo está pasando en las cárceles, en muchos lugares cómo están los hijos perdidos, vemos en la calle cuántas personas están caminando toda la altura de la noche, perdidos, parecen como zombies, buscando algo en los pisos, buscando, raspando, buscando en la basura. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no hemos enseñado, no hemos corregido, hemos visto lo que ha estado haciendo lo malo, pero como padres hemos dejado pasar. Y esto lo pasó a Elí. Ellos veían qué es lo que estaban haciendo mal, pero Elí fue ahí y no podía hacer duras las cosas, hablar duramente, fuertemente. Por eso es que ellos se endurecían el corazón y seguían haciendo lo malo. Vemos claramente en Proverbios capítulo 26, verso 6, dice, instruye al niño en su camino. Vemos también en el capítulo 22, verso 15 de Proverbio mismo, la necedad está ligada en él. Proverbio capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbio capítulo 29, verso 17, dice, corrija a tu hijo y te daría descanso y dará alegría a tu alma. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente que en Proverbios nos enseña cómo tenemos que educar a nuestro hijo. Dice claramente, Él nos da consejo en Proverbios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 19, yo reprendo y corrijo a los que amo, y por eso vuélvete a Dios y obedece completamente. En Proverbios capítulo 19, verso 18, corrija a tu hijo antes que sea muy tarde, no tengas culpa de su muerte. Corrija a tu hijo antes de que sea muy tarde, no tengas culpa de su muerte. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no va a morir. Lo castigas con vara y librará su alma del Seol. La palabra instruye es dedicar. O sea, tenemos que dedicar a nuestros hijos, corregir el malos caminos que está andando. Ciertamente la palabra del Señor nos enseña cómo Elí no le corrigió duramente a sus hijos, sino que solamente le habló, pero despacio. Y entonces ellos seguían endurecido su corazón y hacían lo que ellos le parecían. Por eso que ellos hacían, como dice la palabra de Dios claramente, bendito sea el nombre del Señor. Ellos hacían a su voluntad, amaban a Dios, pero a su voluntad. Ellos no querían íntimamente amarlo a Dios, sino solamente a su modo. Así es cuando nosotros estamos en el mundo, amamos a Dios solamente de mente, pero de corazón estamos muy lejos. Dice su palabra mismo también, el Señor mismo dice, ustedes aman, pero el corazón está muy lejos hacia mí. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por esta palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, dándole gracias que nos ayude a entender y a comprender lo que nos ha hablado en este día maravilloso. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu palabra, Señor, que nos ha hablado en nuestra vida, nos ha exhortado en nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por esas palabras maravillosas que has dado a nuestras mentes, a nuestro corazón. Bendito sea y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendícenos a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor. Bendice, Señor. Ayúdanos, Señor, a traer a cada uno, Señor, de nuestras familias, Señor, a tu redil, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto.